Entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña presentación, vamos a compartir un pequeño concepto para iniciar y saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a ver. ¿Ok? A ver, déjenme ver. Ajá, está acá, no está, sí está. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, levántenme la mano, denme un tiquitiqui, dame un tap tap a la pantalla si te puedes ver la pantalla, por favor. A ver, dale un me gusta. Sí, dale un me gusta si ves. Sí, docente, sí logramos ver Eso, su pantalla. perfecto, genial, muchas gracias. Entonces, a ver, nosotros nos enfrentamos a qué? Nos enfrentamos todas las empresas y personas, hasta para las personas naturales y también las personas que tenemos un desarrollo personal, debemos de tener un estado financiero. ¿Sí? Debemos de tener estados contables financieros para poder analizar exactamente nuestras partidas tributarias, nuestras partidas contables. Exactamente qué es lo que vemos ahí, ¿no? Vamos a ver exactamente un disponible. Vamos a ver en qué gastamos, cuánto dinero entra, exactamente en qué tipo de gastos, en qué tipo de rubros se está yendo todo mi dinero. ¿Ok? Las empresas tienen que hacer este análisis, sí. Las personas naturales o las personas que trabajan en el día a día, estén en planilla o no, tienen que hacer este tipo de actividades. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos van a dar un panorama amplio de la situación financiera que tenemos como empresa y también como personas, ¿no? Acá un mal manejo nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a un riesgo. ¿A un riesgo de qué? A un riesgo de liquidez. Básicamente la liquidez es algo muy importante. La liquidez es básicamente un procedimiento y un concepto donde debo de tener dinero en el bolsillo para poder hacer diferentes tipos de gastos. ¿Ok? Si yo no tengo dinero, no tengo un presupuesto que pueda manejar a un corto, mediano o largo plazo, vamos a tener problemas y mucho más en una empresa. Recuerda que la empresa tiene que hacer pago a proveedores, tiene que pagar planilla, tiene que pagar a las personas, tiene que pagar exactamente a muchas personas, ¿no? Tiene que hacer muchos gastos, tiene que pagar licencias, tiene que pagar sistemas y también tiene que pagar a quién. Tiene que pagar mensualmente a una entidad. ¿Cómo se llama esta entidad, por favor? Si alguien sabe. Su nombre es muy conocido, su presencia es muy querida en la sociedad. ¿Cómo se llama esta empresa o esta entidad a la cual le deben de pagar una cantidad de dinero todos los meses, dependiendo de lo que vendes? ¿Alguien sabe ese nombre? Por ejemplo, en el Perú. En el Perú, ¿cómo se llama? Puedes escribirlo en el chat también, no hay problema. Participa. Quiero que participes, por favor. Sí, quiero que participes. Adelante. Energy, adelante. En el Perú se llama ¿cómo? En el Perú se llama SUNAT, ¿sí? En el Perú se llama SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿sí? Entonces, esta entidad nos va a pedir nuestros impuestos, nuestros aranceles, nos va a pedir exactamente un determinado porcentaje por lo que estamos ganando, ¿no? Y eso básicamente lo va a trabajar en dónde y lo va a invertir en dónde, lo va a invertir directamente en obras públicas, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, ¿quién está encargado de hacer la recaudación de impuestos? Es el DIAN, ¿no? Que está básicamente vinculado al Ministerio de Hacienda, ¿no? Está vinculado al Ministerio de Hacienda. Ahora, en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador, ¿quién es la persona encargada, la entidad encargada, ¿no? Para poder hacer este tipo de pagos? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, ¿quién me puede dar este dato? ¿Alguien? ¿Alguien me puede dar ese dato? Adelante. Adelante, si ya levantó la mano, pueden hablar, por favor. Tienen el micro abierto, por favor, los participantes para poder hablar. Disculpe, docente, no, no tenemos habilitados los micros ni el chat, pero para su participación pueden hacerlo a través del apartado de herramientas de reunión, en el apartado de preguntas y respuestas. Entonces ahí vamos a estar leyendo también sus comentarios. Exacto, perfecto. Muchas gracias por la información, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver exactamente a quién, ¿no? ¿No? ¿Qué entidad cobra? Básicamente, en Ecuador es el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que diferentes países tienen una entidad recaudadora de impuestos, ¿no? Que están básicamente trabajando de la mano con la empresa, mediana empresa, con gran empresa. ¿Ok? Eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? Eso es importante que lo tengas
en cuenta, ¿ok? Listo, perfecto. Cristian, gracias, gracias, muchas gracias por la información. Entonces, vemos esta dinámica y vemos todo este proceso. Ahora, tenemos que ver exactamente el tema de los ajustes tributarios, básicamente uno de los temas que tenemos que ver acá. ¿Qué es un ajuste, no? Básicamente podremos trabajar y podemos definir que un ajuste es básicamente poder arreglar una determinada situación, poder corregir una determinada situación, pero, ojo, pero en base a una normativa técnica tributario contable dependiendo de cada ciudad, de cada país, de cada entidad. ¿Ok? Recuerda también, por ejemplo, que muchos países trabajan por estados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de Nueva York tiene una normativa contable, tributaria y legal muy diferente al estado de California, ¿no? Entonces, tienes que tener en consideración también esa parte. En el Perú, por ejemplo, todas las empresas trabajan en base a la normativa que trae la SUNAT. En Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, también tienen una normativa que va, en muchos casos, a una sola entidad tributaria. ¿Ok? Entonces, eso tienes que tener en cuenta, ¿sí? Debes de tener en cuenta esa información. Un ajuste, ¿qué es? Una modificación que se realiza a la utilidad contable de una empresa con el fin de determinar correctamente la renta imponible o la base tributaria. Tenemos que corregir, tenemos que hacer el ajuste correcto para que el impuesto que nosotros tengamos que pagar sea el correcto. No paguemos por demás o no paguemos menos. ¿Ok? Si pagamos menos, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resultar y nos va a pasar, nos va a caer una determinada multa, ¿sí? ¿A quién le gusta pagar multas? En mi caso, a mí no me gusta pagar ningún tipo de multas, por eso es que yo voy a votar toda la opción, que no me gusta pagar multas, ¿ok? Entonces, ten en cuenta todo ese procedimiento, ¿sí? Ten en cuenta todo ese procedimiento y ese tipo de actividades, ¿ok? Listo. Entonces, tenemos que ver acá básicamente una diferencia, ¿no? O sea, como nos dice acá el concepto, tiene que partir siempre de una legislación que va a ser diferente para cada país. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre lo contable y lo tributario básicamente es que no todos los ingresos o gastos aceptados contablemente son aceptados fiscalmente. ¿Ok? Tenemos gastos deducibles, no deducibles, tenemos costos, tenemos gastos, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a un costo tenemos un procedimiento, de acuerdo a los gastos tenemos un procedimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Una operación crediticia muy conocida, que es básicamente el leasing, ¿no? ¿Alguien ha escuchado del leasing? Yo creo que sí, ¿no? A ver, y si no sabes exactamente qué es el leasing es una operación crediticia en la cual tú puedes arrendar un determinado bien o una determinada máquina. La mayoría de casos son maquinarias, carros, equipos, bienes muebles, ¿no? Básicamente, ¿dónde? Una de las características es que la apreciación contable es acelerada, ¿sí? Es acelerada en el sentido de que se va a ver una depreciación contable en base al cronograma del crédito o del leasing. Si el leasing ha salido a 2 años, la depreciación va a ser a 2 años, ¿ok? Esa es una de las características principales de este tipo de herramientas financieras y crediticias, ¿ok? Ahora, básicamente, también te ayuda a qué? A que todo lo que es gasto lo vas a registrar también como un costo. Es decir, el interés que tú estás pagando por ese tipo de cuotas, el interés que viene en cada cuota, lo vas a registrar como gasto, no como costo. ¿Ok? Entonces, esas son dos características fundamentales y principales donde muchas empresas empiezan a trabajar en base a eso. ¿Ok? Empiezas a trabajar en base a eso, ves la rentabilidad contable, ¿ok? Y también ves una rentabilidad en el bien físico. ¿Por qué? Porque una vez que tú termines de pagar el crédito, el bien es tuyo al 100%, haces un pago de un determinado porcentaje de la operación para que el bien sea tuyo y ese bien lo puedes vender también, ¿no? Puedes renovar la maquinaria porque vas a tener un determinado ingreso. ¿Ok? También muchas empresas trabajan con el tema del leasing. ¿Sí? Si en nuestros países no existe el leasing, tal vez existe otro tipo de operación financiera, de operación crediticia que les pueda dar ese tipo de facilidades y actividades. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Claro que sí, estamos claros hasta acá. ¿Ok? Muchas gracias por la operación. Sí, por los comentarios. O sea, yo sé que ustedes están atentos a los comentarios. ¿Ok? No, por ejemplo, de ajustes tributarios, ¿no? Básicamente, pues un ejemplo. A ver, Karen, adelante.
Si no puedes hablar, lo puedes escribir en el chat, por favor, ¿sí? Lo puedes escribir en el chat, por favor, para que puedas, para poder ayudarte con la consulta, ¿ok? Para que lo puedas ayudar con la consulta. ¿Qué tenemos? A ver, básicamente, ejemplos de ajustes tributarios comunes, ¿cuáles son? Gastos no sustentados con comprobantes de pago, ¿no? Hay muchas veces que diferentes personas, empresas o personas que tienen que trabajar, por ejemplo, con viajes o viáticos, van, por ejemplo, a zonas donde no existe el tema de boletas, facturas, porque también la zona es muy alejada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que presentan y cómo podemos trabajar en este caso? Con declaraciones juradas, ¿no? Podemos trabajar también con declaraciones juradas para poder realizar el sustento de esos gastos, ¿no? Existe también la normativa para poder realizar ese tipo de actividades, ¿no? El tema de multas, sanciones, impuestos por entidades del Estado, depreciación contable mayor a la permitida tributariamente, ¿no? Esa es una casuística que lo vamos a ver ya netamente en el curso, ¿no? El tema de las deducciones, básicamente ingresos exonerados o inafectos y la provisión de cobranza dudosa aceptada por ley. Hay que recordar también que muchas empresas manejamos, ¿no? Manejamos un determinado margen de mora en el tema de proveedores, en el tema de clientes, que llegado a un determinado tiempo tenemos que dar de baja esas facturas y básicamente provisionarlos al 100% como pérdida, ¿no? A ver, nos hacen la pregunta, ¿no? En caso que la compra del activo haya sido con préstamo de 5 años, ¿el activo ya pertenece a la empresa o recién aún después del pago? Después del pago, ¿sí? Después del pago. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el leasing, en la tarjeta de propiedad, en los papeles, todavía sale a nombre de la entidad que está financiándote el bien. Y una vez que tú terminas de pagar todo el cronograma y es un determinado porcentaje que es pequeño al final del crédito, en ese momento se paga y se hace la transferencia al 100% y de manera legal el bien del banco o de la empresa financiera hacia la empresa. ¿Sí? Hacia la empresa. En ese caso, prácticamente ya el bien está depreciado al 100%, tú ya has deducido el tema de costos y gastos, ya lo has podido incluir en tus operaciones, los intereses también, y básicamente tendrías un bien en el cual tú podrías hacer otro tipo de acciones o venderlo o rematarlo. ¿Para qué? Para poder mover capital, dependiendo exactamente de las actividades que tú tengas, ¿no? Dependiendo básicamente de las actividades que tú tengas. Y también dependiendo al uso. Hay que recordar también muchas personas, muchos empresarios sacan operaciones de leasing o activo fijo, pero para uso personal. Recuerda que eso está mal. Sí, recuerda que eso está mal. ¿Por qué? Porque estás utilizando la empresa para sacar un crédito para poder utilizar, para adquirir un bien y ese bien tiene que utilizarse en actividades netamente de la empresa, no en actividades personales. ¿Ok? Porque si tú tienes actividades personales y chocas, por ejemplo, el bien o el carro, vas a generarle contingencias en el seguro a la empresa. ¿Ok? Ese es uno de los riesgos que existe también. ¿Ya? Entonces, si tú tienes una persona, conoces en el mundo que tú estás trabajando actualmente, que esté haciendo ese tipo de acciones, por favor, recomiéndale que está haciendo muy mal. ¿Por qué? Porque siempre existe un riesgo, aunque sea mínimo, aunque esté muy minimizado, de que puedas tener un accidente. ¿Ok? Eso es importante que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Básicamente, la importancia, ¿por qué es importante este procedimiento, no? ¿Por qué es importante el tema de los ajustes? El tema, por ejemplo, de la conciliación, ¿sí? La conciliación básicamente tiene que ser un procedimiento que vaya de una manera en papeles, en las cuentas bancarias, en las cuentas financieras, por ejemplo, en el inventario físico, en el inventario teórico, ¿no es cierto? Existen muchas diferencias, ¿no? Existen muchos casos donde el inventario teórico, o sea, el tema de que está escrito en el papel, ¿no? Cuántas cajas de gaseosa, cuántas cajas de ropa existen, con la contrapartida o la conciliación de la manera física, ¿no? ¿Qué pasa si en nuestro papel, en nuestro sistema, decimos que tenemos 40 cajas de gaseosa? Pero vamos al almacén y no tenemos 40, solamente tenemos 32. Hay una diferencia de cuántas cajas, de 8, ¿no? Tenemos de 8. Entonces, ese tipo de diferencias tenemos que aprender a conciliarlas y también a realizar el ajuste. Y también hay un tema de control logístico, ¿no? Si te quieres ver un poco más amplio, ya vas a ver un tema de control logístico interno y externo de la mercadería, del inventario que tú tienes, ¿ok? Entonces, date cuenta que la contabilidad no funciona solita, también funciona con un tema logístico, ¿ok?
Eso es importante que lo tengas en cuenta, así que no te preocupes. Dame tus dudas, consultas, chistes, chismes, algo, algo, ¿sí? No te preocupes. Yo tengo toda la confianza para poder responderte los comentarios que tú puedas hacer. ¿Ok? Exactamente todo ese proceso, ¿no? Garantizando el cálculo correcto del impuesto a la renta que debe pagar la empresa y este proceso se detalla generalmente en la declaración jurada del impuesto a la renta, ¿no? En el caso de Perú, básicamente es el PDT 710, es el formulario virtual, ¿no? Es el formulario virtual. En otros países, por ejemplo, existen otro tipo de documentos donde también se declaran las ventas mensuales, los ingresos, los impuestos, exactamente en todo ese procedimiento, ¿no? El tema de Hacienda, por ejemplo, una vez que te va a hacer una conciliación, el tema de Hacienda o el tema del SUNAT, en este caso, te van a hacer siempre una conciliación con del patrimonio que tienes con las actividades, ¿no? Con las actividades financieras que tú tienes, ¿no? Ahí, por ejemplo, también podemos identificar que el tema de lavado de activos, el tema de operaciones sospechosas, inusuales, el tema, por ejemplo, si una empresa puede ser y está atenta a, o está aceptada, por ejemplo, para hacer, para recibir donaciones y de qué tipo, ¿no? Ahí podremos entrar, por ejemplo, con las ONGs. Claro, las ONGs también tienen una partida, una legislación tributaria, ¿no? No solamente por ser ONG no voy a tributar, sino también tengo diferentes acciones, ¿no? Tengo diferentes acciones tributarias también por ser una ONG. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá, por favor, muchachos? Claro que sí, yo creo que sí estamos claros. Por eso es que vuestras palabras me llenan de orgullo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño caso, ¿no? El pequeño caso en el cual vamos a identificar estados financieros, ¿no? Si no podemos identificar estados financieros, no vamos a poder trabajar exactamente nuestros ajustes. A ver, vamos a cambiar de pantalla. ¿Dónde estamos? Presentar otra cosa. A ver, vamos a ver, me sale la pantalla acá. Ejercicio, a ver qué me dice acá. Vamos a identificar qué programa es. Ajá. Y listo, parece que es esto. Ok. Entonces, ahora sí, parece que me ves la operación. Sí, ahora sí estás viendo la operación. Ok, ahora sí estás viendo la operación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos, no? En este caso, a ver, vamos a agrandar un poquito más la pantalla. En este caso, por ejemplo, tenemos diferentes ítems, ¿no? Tenemos diferentes ítems de trabajo, tenemos diferentes detalles, tenemos diferentes eh, actividades, ¿no? Tenemos diferentes actividades. ¿Qué son? A ver, ¿qué son básicamente qué? Es efectivo y equivalente de efectivo. Cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, cuentas por pagar comerciales, provisión de impuesto a la renta, préstamos a largo plazo de capital social y resultados acumulados. ¿Ok? Eso es donde vamos a tener que ordenar. Quiero que me ayuden exactamente qué es lo que tenemos que ordenar. ¿Dónde lo vamos a ordenar? Básicamente en nuestro pasivo, perdón, en nuestro activo y en nuestro pasivo. ¿Ok? Lo vamos a ordenar en esta manera y en esta forma. Entonces, quisiera que por favor me ayuden, ¿no? Nosotros, por la experiencia, tenemos un concepto muy claro de lo que es activo y pasivo, ¿no? El tema del activo es básicamente lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que poseo en un determinado periodo de tiempo, ya sea líquido o no sea líquido. ¿Ok? Si en este momento, por ejemplo, yo tengo $5 en el bolsillo, ¿cómo lo podríamos considerar? ¿Como un activo o un pasivo? ¿Cómo podríamos considerarlo? A ver, escribe en el chat, te invito a escribir en el chat, por favor. ¿Eso cómo lo podríamos conseguir? ¿Cómo lo podríamos considerar? A ver. Ah, también me hiciste otra pregunta, disculpa, Energy, no vi la pregunta. En el caso de que no sea leasing, ¿no? En el caso de que no sea leasing, básicamente vas a tener una operación crediticia de activo fijo, nada más. Pero activo fijo no tiene ningún tipo de beneficio tributario, no tiene ningún tipo de beneficio contable, ¿ok? No tiene ningún tipo de beneficio contable o tributario, ¿no? Solamente vas a hacer una declaración de los intereses, lo vas a declarar para, de los intereses del crédito para poder reducir el impuesto a la renta. Nada más. ¿Ok? Nada más. Y tampoco tienes la depreciación acelerada, no puedes registrar el costo como gasto, el gasto como costo, nada de eso. ¿No? Entonces es una operación crediticia normal y generalmente ese tipo de operaciones salen ¿a qué tiempo? Salen generalmente a partir de los 3 años, a 36 meses. ¿Ok? Salen a los 36 meses.
¿ya? Y ¿podría sacarla a menos tiempo? Sí, podría sacarla a menos tiempo, pero depende mucho de la evaluación crediticia que te haga la entidad financiera. ¿Ok? Si el flujo que tú puedes manejar dependiendo a una situación, supongamos mal, en un flujo de caja ajustado, te puede dar para pagar en 2 años, perfecto, te pueden dar la operación a 2 años, pero generalmente se trabaja de 3 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque un activo, por ejemplo, un terreno, supongamos que tienes un terreno para la construcción de la fábrica, no te va a dar el dinero desde el primer día. Es más, el terreno te va a solicitar ¿qué? Te va a solicitar seguridad, te va a solicitar levantar muros, te va a solicitar mayor gasto, ¿ok? Te va a solicitar mayor gasto, ¿ok? Eso es importante, entonces, para no dejar ninguna pregunta vacía, ¿ok? Para no generar ninguna pregunta vacía. Ok, listo. Entonces, seguimos, ¿no? Seguimos. Perfecto, claro. ¿Pertenece a dónde? El efectivo pertenece al activo, ¿no? Pero ¿qué tipo de activo? ¿Qué tipo de activo? Tenemos que tener en cuenta que hay un tema de activo corriente y no corriente. ¿La diferencia cuál es? El activo corriente serían los $5 que yo tengo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque voy a poder hacer un intercambio de bienes o servicios con ese dinero de manera inmediata. El activo no corriente, ¿qué sería? Básicamente que yo tengo un determinado activo fijo, que yo tengo, por ejemplo, casas, carros, máquinas industriales, máquinas pequeñas, grandes, absolutamente todo eso. ¿Eso lo puedo hacer líquido? Claro que sí, pero no lo voy a hacer líquido de manera inmediata. Va a ser en un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Eso es básicamente la actividad que yo voy a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, ese es un activo corriente, ¿no? Ese es un activo corriente. Ahora, ¿qué más? Tenemos cuentas por cobrar comerciales. Cuentas por cobrar comerciales. Esto sería un activo, es un pasivo o no. Yo tengo que cobrar ese dinero o tengo que pagar. Acá me dice cuentas por cobrar comerciales. ¿Por cuánto? Por 12,000 soles, 12,000 pesos, 12,000 bolivianos, 12,000 dólares. ¿No? Dale la unidad de medida que esté de acuerdo a tu país. En este caso, las cuentas por cobrar comerciales, ¿es un activo corriente o no corriente? ¿Es un activo corriente o no corriente? Es un activo corriente. Perfecto. Muy bien, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Catherine. Gracias a cada uno de ustedes. ¿Ok? Listo. Catherine, por favor, no te adelantes. Vamos a hacer todo paso a paso. No te preocupes, por favor. ¿Sí? Vamos a hacer todo paso a paso juntos. Vamos a caminar juntos como hermanos, miembros de una iglesia. ¿Ok? Es un activo corriente. Perfecto. El inventario. El inventario es importante para una empresa. Ocupa espacio, ocupa un lugar. Puedo trabajar con eso de manera diaria, mensual, semanal. ¿Cómo? Básicamente el inventario forma parte de los productos que yo compro, que yo vendo, que lo voy a poner a la venta, como también forma parte de qué? Forma parte de todo el procedimiento de transformación también de productos. ¿No? Ahí estaría, por ejemplo, los insumos. Por ejemplo, si yo voy a fabricar pantalones, ¿no? Pantalones, supongamos, de tela para damas y caballeros. ¿Qué necesito? Necesito telas, necesito hilos, necesito el tema de los cierres o cremalleras, necesito de diferentes, por ejemplo, tamaños, de diferentes grosores, los botones, también los botones, es un sinfín de botones, ¿no? Los botones son pequeños, grandes, de colores, delgados, gruesos, es una variedad muy grande, ¿no? Y eso tiene que estar en el inventario y tiene que estar siempre llevado con algo que se llama logística. ¿Para qué? Para poder sacar adelante y para poder identificar qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Para identificar qué es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, el inventario también es parte del activo corriente. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizarlo en ese momento para poder hacer una transformación y venderlo. O voy a agarrar los 5 pantalones que he comprado a la señora que trae del extranjero y lo voy a vender en ese momento y voy a tener en base a eso liquidez, voy a tener dinero, voy a tener soles, voy a tener dólares, voy a tener pesos. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿No? Básicamente estamos con propiedades, plantas y equipos. Propiedades, plantas y equipo, ¿qué sería? ¿Qué sería propiedades, plantas de equipo? ¿Es un activo? Sí. ¿Será corriente o no corriente? ¿Ustedes qué dicen? Ya te expliqué el concepto. ¿Es un activo? Sí, porque es algo físico que yo tengo. Sí, es algo que yo puedo tocar.
¿sí? Es algo que yo puedo tocar, ¿ok? Es algo que yo puedo tocar. Entonces, en este caso, si quiero hacerlo líquido, lo voy a vender, si yo tengo, por ejemplo, una máquina industrial, supongamos, una máquina industrial que me ayuda a realizar el envasado de latas de leche. Yo lo pongo a la venta. ¿Se va a vender al día siguiente o o va a tener algún tipo de tiempo de espera? Va a tener un tiempo de espera, ¿no es cierto? Va a tener un determinado tiempo de espera, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es un activo no corriente, ¿no? Profesor, ¿por qué es muy detallista? Porque así me gusta trabajar, ver detalle a detalle, punto por punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el momento del examen no quiero que tengas un cero, ¿sí? Yo quiero que tengas 20, yo quiero que tengas 10, dependiendo de la unidad de medida de cada país, ¿ok? Profesor, qué alegre que es usted. Siempre voy a estar alegre, chicos, siempre voy a estar alegre. Van a ser raras las veces que me veas un poquito molesto. ¿Ok? Listo, entonces seguimos. Básicamente tenemos el activo corriente y no corriente, ¿no? Tenemos el activo corriente y no corriente. Tenemos toda esta parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar toda nuestra información, ¿sí? A nuestros activos. ¿Sí? Vamos a trabajar nuestra información con todos nuestros activos. Y acá le vamos a poner activo, activo no corriente. Activo no corriente. ¿Quién sería? Solamente sería propiedades y plantas. Entonces, ¿ya tenemos parte de nuestro balance general armado? Claro que sí, tenemos parte de nuestro proceso, de nuestro balance general armado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser el total de toda esta sumatoria? Porque debes de tener siempre un determinado activo. Van a ser de 75,000, ¿sí? 75,000 soles, 75,000 dólares, 75,000 pesos, no sé, 75,000 rupias, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero ya es un procedimiento muy similar y muy igual para nosotros. Ahora, ¿qué tenemos? ¿No? El tema del pasivo, ¿no? Pasivo es básicamente nuestras deudas, las deudas que nosotros tenemos. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, como persona natural, 23, no sé, que tienes 4 tarjetas de crédito y las 4 tarjetas de crédito las has utilizado, ¿eso te genera un pasivo o te genera tener más cosas en tu casa? ¿Qué te genera? Te genera un pasivo. ¿Tienes más cosas en tu casa? Sí, pero esas cosas no son tuyas al 100% porque tienes un pasivo, has generado un pasivo con una tarjeta de crédito. ¿Ok? Has generado un pasivo con una tarjeta de crédito y eso, ¿no? Y eso, es de manera negativa, va a afectar a tu patrimonio y también va a afectar a dónde, al ingreso que tú tienes. ¿Por qué? Porque todos los meses vas a tener que pagar una determinada deuda, una determinada cuota. ¿Ok? Entonces, eso quiero que lo tengas en cuenta y quiero que analices muy bien esa información, ¿no? Revisa en este momento tus estados financieros, tus estados del banco y tus tarjetas de crédito. ¿Cuánto de deuda tienes y cuánto de activo tienes para que puedas sacar, por ejemplo, un ratio de liquidez, ¿no? El ratio de liquidez, ¿cuánto sería el activo menos el pasivo? ¿No es cierto? Entonces, básicamente vas a ver todo ese procedimiento, perdón, activo entre pasivo. Entonces, vas a ver ese procedimiento financiero y contable. ¿Ok? Ahora, ¿qué seguimos? Las cuentas por pagar comerciales básicamente es un pasivo, ¿no? Es un pasivo. Básicamente, las cuentas por pagar comerciales van a ser siempre un pasivo. ¿Pero qué pasivo? Pasivo corriente, porque es al corto plazo. ¿Ok? Es al corto plazo. ¿Ok? A ver, ¿qué pasó acá? Listo. Es un pasivo corriente, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué nos dice? ¿Qué debemos de trabajar? La provisión del impuesto a la renta. La provisión del impuesto a la renta, ¿es a un corto plazo o a un largo plazo? ¿Qué dicen ustedes? Dependiendo también los porcentajes que puedan trabajar en otros países, ¿no? Dependiendo exactamente en el Perú es el 29,5%, ¿no? El 29,5%. Esto se aplica, por ejemplo, a operaciones de inversión extranjera. Claro que sí. Claro que sí, se va a aplicar siempre a operaciones de inversión extranjera. Si yo, por ejemplo, como peruano, voy a mandar mi dinero, ¿no? Voy a mandar mi dinero a que pueda trabajar, por ejemplo, en herramientas de renta fija, supongamos en un mercado inglés, en un mercado estadounidense, ¿qué es lo que va a pasar? Todas las ganancias que yo voy a recibir porque mi dinero está trabajando fuera, va a tener, ¿qué? Va a tener básicamente que pagar un impuesto a la renta. Impuesto a la renta sobre las ganancias, ojo, no sobre el capital, sobre las ganancias.
¿Ok? Entonces hay que ver, y quisiera que alguien me pueda escribir en el chat, qué tipo de impuestos ustedes pagan cuando hacen inversiones en el extranjero. ¿Sí? ¿Qué tipo de inversiones ustedes pagan? ¿Qué tipo de impuestos o aranceles están pagando ustedes si tienen inversión en el extranjero? En este tema de inversiones financieras. ¿Ok? El dinero. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta, ¿no? Revisa eso. Si en este momento tienes alguna operación, has mandado pesos, eh, has mandado pesos al extranjero, por favor, revisa esa información. ¿Ok? Revisa esa información porque si no, te puede caer una multa por la entidad recaudadora de tu país. ¿Ok? Por la entidad recaudadora de tu país. Eso básicamente, la provisión del impuesto de renta va a ser un pasivo corriente, ¿no? Va a ser un pasivo corriente. ¿Por qué va a ser un pasivo corriente? Porque eso lo vas a trabajar en un determinado, en un año, ¿sí? Lo vas a trabajar en un año, no va a pasar de un año. Todos los años vas a pagar, al 31 de diciembre tienes que pagar tus impuestos, hacer tu declaración anual. Tienes que pagar, por ejemplo, en el caso de en el caso de Perú tenemos el impuesto general a las ventas, que pagamos de manera mensual y tiene un determinado porcentaje. ¿Ese porcentaje cuánto es? Ese porcentaje es del 18% de las ventas. ¿Ok? Es el 18% de las ventas. ¿Sí? Entonces, ya te estoy dando a conocer los impuestos que tienes que pagar. De acuerdo a eso, vamos a realizar diferentes tipos de ajustes, pero todo tiene que estar basado en la normativa contable de tu país. Tú no puedes trabajar un ajuste contable mediante tus criterios o mediante yo pensaba que era así, ¿ok? O yo vi que el contador de la empresa Z trabajó de esa manera. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los diferentes rubros de negocio, los diferentes servicios o productos tienen diferentes normativas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú tenemos zonas donde el impuesto general a las ventas están exentos, ¿no? Básicamente hay unos determinados productos que en la selva no pagan IGB, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de exportación, también el tema de exportación no paga IGB. ¿Ok? Pero sí tienes que hacer tu declaración anual de todo el impuesto a la renta que tú has hecho, de todas las exportaciones que has hecho. ¿Ok? Entonces, te estoy dando diferentes tips, te estoy dando diferentes conceptos para que tú lo puedas tener en cuenta y puedas analizar exactamente cómo funciona la tributación. ¿Ok? Ahora hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas veces que de acuerdo a la normativa o a los cambios que está haciendo Donald Trump, que ha incrementado, ¿qué? Ha incrementado en cuanto, a ver, quién va a mandar el porcentaje, quién va a mandar el porcentaje de los impuestos que ha incrementado Donald Trump prácticamente a medio mundo. ¿Cuánto ha incrementado los impuestos o los aranceles? ¿Qué porcentaje le ha incrementado? ¿Alguien? 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 En el chat, escribe. No tengas miedo. Lo he incrementado ¿a cuánto? Al 10%, lo cual va a generar ¿qué? Lo cual va a generar un enfriamiento de la economía, ya no va a haber el mismo nivel de exportaciones, de importaciones, va a haber un determinado nivel de escasez, por ejemplo, ¿no? Va a haber un determinado nivel de escasez en diferentes bienes o servicios. Pero profesor, o sea, Estados Unidos es muy grande, sí, pero va a haber sectores o un producto que siempre se requiere y se compra y eso va a haber escasez, ¿no? Y te va a generar ¿qué? Que los precios de los productos que todavía estén ahí se puedan incrementar básicamente por un tema de oferta y demanda, ¿ok? Por un tema de oferta y de demanda, ¿ok? Vas a enfriar en cierta manera la economía haciendo ese tipo de actividades, ¿ok? Ahora, básicamente, ¿qué es lo que más tenemos en este caso? Ahora, acá te dice préstamos a largo plazo. Entonces, si es largo plazo, ya hemos visto que es un pasivo no corriente, ¿no? Es un pasivo no corriente. Ahora, el capital social. ¿Tenemos que considerar el capital social en algún aspecto? Claro, básicamente el capital social es con lo que has empezado tu empresa, ¿no? Es el procedimiento, es el dinero o todas las actividades de acciones que tenía tu empresa, ¿no? Es lo que tenía tu empresa. Entonces, ahora, ¿qué más tienes acá en este caso, ¿no? En este caso, por ejemplo, vas a tener tu patrimonio. Recuerda que tu patrimonio, que tu activo tiene que ser igual al pasivo y patrimonio. Ahora, como patrimonio, ¿qué es lo que tienes? El capital social y los resultados acumulados que vienen a ser de diferentes periodos. ¿Cuánto te va a sumar absolutamente todo eso? También te va a sumar 75,000 soles, pesos, dólares, rupias, yenes, no lo sé.
¿Ok? Entonces, date cuenta que tienes un procedimiento equilibrado. ¿Ok? Tienes un procedimiento equilibrado. ¿Ya? Y en base a todo esto te estoy poniendo que estás ya trabajando con un determinado impuesto, ¿no? En el caso de Perú es 29.5%. ¿Ok? Estás pagando 29.5% de todo tu procedimiento de venta, ¿ok? Te lo voy a poner en rojo, ¿por qué? Porque muchas personas no quieren pagar y no les gusta pagar el impuesto de la renta y al final están con multas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el Perú, ¿cómo vemos el tema de las multas? Se trabaja básicamente con el tema de la UIT. ¿Qué es la UIT? Es la unidad impositiva tributaria, que en este caso en el Perú está en 5.150 soles, por favor, confírmenme, por favor, confirmen, o 5.150 soles está una unidad impositiva tributaria. Entonces, si te dicen que tienes una multa de una UIT, tienes que pagar 5.150 soles. ¿Ok? Nada barato. ¿Sí? Nada barato. En dólares, aproximadamente $5.000, 5.000 soles. En dólares viene a ser, a ver, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. 3.6, son 1.430 soles aproximadamente, ¿sí? Son 1.430 soles aproximadamente, ¿ok? Entonces, ese tipo de actividades que debes de tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, no? En este caso, por ejemplo, tenemos un determinado procedimiento, ¿no? Tenemos un determinado procedimiento que es el tema de nuestra caja, ¿no? El tema de nuestro nivel de ventas y el costo de venta que nosotros producimos y generamos, ¿ok? Que nosotros producimos y generamos. Básicamente, la utilidad bruta ¿de dónde sale? Básicamente del ingreso por ventas o de las ventas menos el costo de ventas. Entonces vamos a hacer los 85.000, ¿no? Los 85.000 menos este procedimiento. ¿Cuánto sería? Mi utilidad bruta es 45.000 soles, dólares o pesos. Ahora, tengo diferentes tipos de gastos. Por ejemplo, tengo gastos administrativos, el tema de planillas y personal, el tema de gasto de venta, todo lo que ha incurrido en el procedimiento de ventas, ¿no? El tema de marketing, el tema de, por ejemplo, de promociones o cosas así. Gastos financieros. Gastos financieros están netamente con las cuotas de los créditos, con los intereses de los créditos. ¿Ok? La depreciación contable que yo tengo que he podido acumular, ¿no? Como también acá ya estoy considerando que estoy considerando las multas de SUNAT, ¿no? Porque seguro no he declarado en un determinado momento, no he declarado un determinado bien o me he equivocado en un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que amerita? Amerita una multa, ¿no? Entonces, ¿esto podemos actualizarlo? Claro que sí, podemos actualizarlo, pero siempre y cuando tengamos los sustentos correctos, ¿no? La normativa me pueda ayudar y me diga que puedo enviar de diferentes sustentos contables, tributarios, boletas, facturas, guías de remisión, eh, todos los tipos de documentos que yo pueda sustentar donde se me pueda exonerar esa multa. ¿Ok? Y las donaciones no deducibles. ¿De dónde va a salir este procedimiento? Los 45.000 que tengo, voy a tener que restarle todos estos montos, 12.000, 8.000, 3.000, 5.000, 1.000 y 5.000 soles, ¿no? Y básicamente, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto creen que me va a dar este procedimiento, chicos? ¿No? ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? A ver, vamos a hacer la suma, vamos a hacer todo el procedimiento correcto y correspondiente que debemos de trabajar. No quiere trabajar la calculadora. Entonces, básicamente va a ser, a ver, ¿no? 45.000 más absolutamente todo este procedimiento. A ver, nos hemos equivocado en la fórmula. Va a ser los 45.000, ¿sí? Menos, vamos a darle la fórmula de este procedimiento, ¿ya? Va a ser este procedimiento. No, me está saliendo. A ver, vamos a que me estoy equivocando acá en la tecla. A ver, vamos a checar la tecla, por favor, que sí se me está equivocando. Me está equivocando. A ver, vamos a arreglar este tema. Un momentito, chicos, por favor. Déjenme arreglar este detalle, porque recuerden que hemos tenido una falla con el internet, hemos tenido una falla con todo el procedimiento de conexión hoy día, que lamentablemente nos está
perjudicando un poquito toda la operación. ¿Ok? Entonces, trabajando en todo este tipo de procedimientos, ¿no? Trabajando en todo este tipo de procedimientos, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer 45.000, ¿no? Menos 12.000. Ay, caramba, no, está saliendo mal todo esto. La máquina nos está fallando el día de hoy, ¿sí? 6.000 menos 8.000 menos, menos 80.000 es. ¿Por qué no me corrigen? ¿Ah? ¿Por qué no me corrigen, chicos? Menos 80.000 menos 30.000 menos 50.000 menos 10.000 menos 5.000. Básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un saldo negativo. Bueno, el saldo negativo está de 180.000 en este caso, ¿no? Menos 180.000. Y en base a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos el tema de la tributación, ¿no? Tenemos la utilidad contable de 155.000, las multas que tenemos que es de 1.000, las donaciones, la diferencia de depreciación. En este caso estamos haciendo una depreciación contable, ¿no? La depreciación contable es 50.000 menos una depreciación tributaria de 60.000. Tenemos una utilidad tributaria de 180.000. Ahora, vamos a trabajar ¿con qué? Con el 29.5% que es el impuesto a la renta. ¿Y cuánto vamos a trabajar? Vamos a pagar un impuesto de cuánto, vamos a trabajar un impuesto de 53.100 soles. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es un pequeño armado de un estado financiero. Estamos ya empezando a ver un tema de determinados impuestos, determinados aranceles que se pagan en determinados tiempos y sobre todo un estado de resultados que vamos a tener que trabajar, ¿no? Ya hemos hablado del tema del leasing, el tema de financiamiento, qué es lo que debemos de hacer y sobre todo qué actividades más vamos a poder trabajar y vamos a querer trabajar, ¿sí? Esto es parte de los casos prácticos de inicio que vamos a tener para poder darles el caso al 100% en nuestro taller, ¿sí? Muchas gracias por la atención, muchas gracias por todo el tiempo que me están dando y nada, por favor, alguna duda, consulta que tengan, chicos, por favor, estamos atentos, si me pueden ayudar también eh, con la, con la presentación, por favor, sí, muchas gracias. Esperemos unos minutos, por favor, a que el docente pueda solucionar sus problemas técnicos. Mientras tanto, eh, los invitamos a inscribirse en nuestro link de asistencia para que al finalizar este taller puedan participar del sorteo de una beca y 3 medias becas. De igual manera, podrán recibir su constancia de asistencia gratuita. Entonces, volvemos a compartir nuevamente el link de asistencia para que lo puedan llenar y acceder. Entonces, esperamos unos minutos, por favor, a que el docente pueda regresar. Sí, por favor, no, ya terminamos el caso, ya terminamos este pequeño taller de este pequeño ejercicio nada más de identificación, por favor. Entonces quisiera si tienen alguna duda, consulta, por favor. Si tienen alguna duda o consulta, como indica el docente, lo pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas y para que ahí se pueda responder todas sus dudas. Igual, mientras van llenando como el link de asistencia, pueden estar realizando sus preguntas.